¿Qué pasa, chavales? Estamos en un vídeo, como estáis viendo la miniatura y en el título, de estos que hacía tiempo que no volvían y ahora que han vuelto muchas de las grandes ligas, era necesario. Y sí, y son inversiones para esta Game Week, que casualmente es este fin de semana. Y pues voy a enseñaros tres jugadores en concreto que la verdad es que merecen muchísimo la pena comprarlos a día de hoy. A lo mejor suben los precios o incluso bajan, pero a día de hoy, con las noticias que hay alrededor de ellos, son buenísimos y de verdad os recomiendo quedaros hasta el final porque los tres merecen la pena y los veremos uno a uno. Pero como digo siempre, antes de empezar, antes de verlos, deciros dos cositas. Y es que si aún no estás registrado en Solare, no sé a qué esperas, la verdad. Y puedes hacerlo a través del link de la descripción o el del comentario fijado, que a través de ese enlace de afiliados, si compras 5 cartas en subasta amarillas, que te puede costar cada una 1 o 2 euros, te dan una totalmente gratis. Y es totalmente aleatoria. Y deciros la otra cosa, y es que si no estás suscrito, suscríbete, suscríbete. Y pues poquito más, simplemente vamos a ver los jugadores ya que es lo importante y vamos a verlo uno a uno. Y como estáis viendo, ya el primer jugador de todos es el defensa del Twente de la Eredivisie y es Julio Pleguezuelo, y seguramente muchos lo conoceréis porque este jugador fue canterano del Barça, o sea, es decir, jugó bastante años en el Barça B y lo de España seguro que os suena. ¿Y por qué os recomiendo este jugador? Pues vamos a ver algunos datos dentro de Soledata, que tenéis también el enlace de la aplicación, que seguro que todos los que hayáis jugado a Solari y juguéis a Solari la conocéis, pero de todos modos os dejo el enlace. ¿Y por qué os recomiendo esta semana este jugador? Juega en Liga este fin de semana, es decir, que el Twente juega. Y como veis, pues muchos me podréis decir, no, pero es que las estadísticas no son muy buenas, realmente no ha jugado mucho. Y me quiero remontar al pasado, y es que el problema de que no haya jugado estas jornadas fue que tuvo una lesión muy grave, pero como veis fue un central, obviamente, como estáis viendo, muy importante en el Twente. Y por lo visto, bueno, realmente las últimas jornadas realmente empataron a uno, es decir, llegaron a empatar y no a ganar. Y cuando sí que jugó el titular, sí que echó a jugar. Por lo que estaba leyendo, y además hay noticias alrededor de él, pinta a que acabará siendo titular seguramente en el Twente, volverá a ser titular. Y además es un jugador con 24 años. A este tipo de equipos le interesa mucho que estos jugadores acaben explotando, acaben dando un salto grande porque son al final con los que hacen caja y son jugadores que, bueno, más que decir, son jugadores que son indispensables para este equipo, para este tipo de equipos, porque son constantemente de hacer caja y comprar jugadores jóvenes, volver a que juegan un poco, darlos a equipos más grandes de Europa, y de esto realmente viven este tipo de equipos. Y la verdad es que ha empezado a jugar ahora más minutos y lo vamos a ver dentro de Transfermarkt. Y como veis, realmente los dos partidos que no ha jugado de los últimos ha sido debido a que tuvo otra pequeña lesión, pero no duró mucho, y al siguiente partido pues al final fue convocado, pero pues quedó suplente porque era muy reciente el partido realmente cuando se jugó, solo pasó una semana. Y jugó titular, el equipo encima ganó y volvió otra vez a jugar de suplente unos 30 minutos. Es muy fácil que este jugador encarrile y haga una racha de 2 o 3 titularidades seguidas, y eso hará que el precio se dispare bastante, ya que el Twente tiene mucha presencia en el device, tiene muchas posibilidades de portería a cero, e incluso por la edad es muy posible de que el precio del jugador siga creciendo. Y como habéis visto antes estaba a 0,024, que haciendo ofertas a 0,020 estoy seguro que os lo podía acabar llevando. El segundo jugador que os vengo a recomendar es Basem. Basem, como estáis viendo, tengo 3 copias de este jugador porque realmente confío mucho en el precio que puede llegar a tener. Como veis, ha jugado simplemente suplente en los últimos 4 partidos, pero aún así haciendo muy buenos partidos. Y sí que ha llegado pues a tener titularidades seguidas, pero una lesión otra vez lo dejó fuera. Y yo creo que en el momento que otra vez vuelva a hacer 2 titularidades, una titularidad que no es muy difícil en el Fulton, porque el Fulton suele hacer muchas rotaciones dentro del equipo, por eso va a ser, yo creo que encima es como el anterior jugador, realmente gracias a la edad que tiene es muy fácil que entre en los planes y acabe siendo titular. Y si todo va bien, la verdad es que el precio que tiene ahora mismo es muy bajo. Es un jugador que muchos de estos managers lo han comprado a 0,017, 0,018, y no de forma muy difícil os van a aceptar ofertas muy a la baja. Realmente por puntuación pues no es un jugador que lo utilicemos para la Game Week, realmente simplemente tenemos que tener cosas confiadas de que si no hace 50 o no hace 45 puntos, la mentalidad de venderlo. Pues sabéis que yo no recomiendo
muchas veces es un juego de jugar o los fines de semana o entre semana, pero realmente como más beneficios obtiene son tradeando, y Basem es uno de los claros ejemplos que a mí me han funcionado muy bien, y por eso os lo quería traer, porque como veis tengo un presentimiento, por decirlo así, o realmente ha sido un análisis, no un presentimiento, de que el jugador realmente, comparado con jugadores de este estilo de la Challenger Europe y con esta edad, encima de cartas del 2021, se venden como churros, y estoy seguro que este precio se le queda muy muy corto. Y como veis, el último jugador es el de la miniatura. Muchos habéis pensado, pues, ¿por qué Aranguiz? Aranguiz no va a jugar este fin de semana, realmente, porque está lesionado, se volvió a lesionar, pero es una lesión que realmente no ha sido ligamento, no ha sido algo que le vaya a dejar de los terrenos de juego más de 3 o 4 meses. Y además, muchos de los que me veis sois chilenos y os gusta este tipo de jugador que realmente no entiendo a día de hoy cómo tiene este precio tan ridículo. O sea, con lo que está creciendo Solare, este precio para un jugador como Aranguiz, muy, muy, muy poco. Es cierto que tuvo aquí una lesión grave. Aquí volvió otra vez a jugar siendo titular y entrando de suplente bastante, encima como media punta y como medio centro sí que ha jugado mucho y es muy posible de que dé asistencias. Y se ha vuelto a lesionar, que estará creo que en los siguientes dos encuentros, y llega dudoso para jugar contra Argentina. Pero un jugador como él, en el momento que vuelva otra vez ya no ni jugar, cuando esté cerca de poder jugar, este precio se va a quedar muy corto y muy fácilmente va a subir a los 0,050, 0,060. Porque un jugador de la que puedes alinearlo en la Champions Europe titular con el Leverkusen, que cuando en el momento que se enfrente, por ejemplo, de la vuelta contra el Greuther, si este jugador es titular aquí, muy fácil te hace 80 puntos, porque una asistencia y un gol te lo hace. Es decir, que hay equipos de la liga alemana que son muy débiles, y el Leverkusen la verdad que suele machacar a esos equipos, y por eso estoy seguro que Aranguiz, al precio que ahora mismo incluso están aceptando ofertas de 0,034, 0,033, este precio se queda muy muy corto, y además es un jugador que en el momento que vuelva otra vez en competiciones internacionales va a jugar con Chile, es decir, que encima va a puntuar en las ligas, por decirlo así, de la D4, incluso son cuando estén las propias selecciones. Por eso, sin duda, ha sido el jugador que me ha parecido una bomba esta semana. Es decir, yo no entendía el precio de Aranguiz, y al final, pues, obviamente yo me he hecho con una copia. Y os recomiendo todo, pues, realmente, si queréis un jugador como así, bombardear las ofertas. Es decir, hacer ofertas siempre a la baja, estar pendiente siempre del precio, de cómo varía. Pero creo realmente que este precio se queda bastante corto para un jugador, pues, de sus características. Lo digo, no lo podréis utilizar durante 2 semanas, pero ¿qué más das? O sea, 2 semanas son muy poco para un jugador realmente de este calibre y de esta calidad. Y estos son los tres jugadores realmente que queréis traeros. O sea, yo en mi opinión confío mucho en los tres. Son bastante diferentes los tres entre ellos, en precio, posición, en calidad de juego, en realmente minutos. Pero son jugadores con mucho potencial de subir, con un riesgo bastante bajo de que realmente estén por debajo de ese precio. Y deciros pues lo mismo que al principio del vídeo, que si no estás suscrito, suscríbete. Si no le has dado like al vídeo, pues dale también. Y si no estás registrado en Solare, pues puedes hacerlo a través del link de la descripción o del comentario fijado, como os digo siempre. Y chavales, nos vemos en el siguiente vídeo.